estamos en la parte de magnetostática, ¿cierto? Entonces, hoy día voy a ver dos como picoteos de cosas. Escucha, denme un segundo. Por alguna razón, mi computador de repente pausa la compartir, no sé por qué. Como que se marea en un error de Zoom, yo creo. Ya. Entonces, voy a ver como dos cosas que van a aparecer un poco sueltas, que algunas de las, o sea, una de ellas en particular la voy a retomar después más adelante, pero creo que es el momento como de, al menos de verlo, porque también nos va a permitir hacer algunas como problemas que son bien como emblemáticos en toda esta parte como de contenido. Y después vamos a ver una especie de como análogo, si ustedes quieren, de ley de Gauss. Sí, pero entonces, pero vamos por partes. Entonces, lo primero es que, como dije, iba a haber dos cosas como bien cortitas primero, que es fuerza de Lorentz. No sé si lo habían escuchado esto antes, a lo mejor sí, no sé, creo que, no sé si eso se ve en el colegio, no, pero al menos, no, creo que no, en el colegio no. Pero, em, entonces consiste en lo siguiente. Consideremos que esto es muy puntual, yo no le doy tanto énfasis, pero quizás tal vez, no sé, a lo mejor le pida como para que lo sepan y que como yo considero que alguien que ha pasado por el curso de electromagnetismo es como de cultura general que lo sepa, eh, pero como digo, en general yo no le doy tanto énfasis, que es lo siguiente. Consideremos que tenemos un campo eh, eléctrico y, no sé, un campo, no sé, voy a suponer de que este es el campo, digamos, eléctrico E, y tengo por otro lado un campo magnético, una partícula en presencia de un campo eléctrico y un campo magnético, y entonces, voy a considerar también que tengo una partícula por acá, ¿sí? La cual tiene una velocidad v, no sé, en otra dirección, cualquiera, ¿sí? Entonces, perdón, aquí es lo que una velocidad v, y esa carga tiene carga Q. Entonces, para definir, tengo un campo eléctrico E, un campo magnético B, y voy a suponer de que una carga Q se mueve como atravesando esos dos campos que están en el espacio. Recordemos, los campos son, por definición, están presentes, bueno, podrían ser cero, pero son puntos, están definidos en todo el espacio, ¿cierto? Entonces, si tengo una carga que se mueve con esas características, entonces los distintos experimentos de Ampère, esencialmente fue Ampère quien lo hizo, pero se llama igual fuerza de Lorentz. En verdad no sé los antecedentes históricos de esto, pero fue Ampère quien hizo los experimentos. Pero me imagino que fue, o sea, yo estoy aquí carrileándome, pero me imagino que fue Lorentz, por algo se llama fuerza de Lorentz, que lo formalizó. Pero Ampère fue el primero el que hizo los experimentos de esto y encontró que la fuerza sobre la carga Q se escribe Q por E más B cruz B. Eso es lo que encontró, esta es como la famosa fuerza de Lorentz, que incluso les voy a hacer un par de comentarios como que al respecto. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, si es que conozco el campo eléctrico y conozco el campo magnético, y estos son, seguimos estando en el régimen electrostático, o sea, miento, esto no, ignoren lo que acabo de decir. Esto es válido independiente de que los campos eléctricos magnéticos cambien en el tiempo. Así que esto es súper general. Si yo conozco el campo eléctrico E y conozco el campo magnético B, entonces la fuerza sobre una carga Q está dado por esta expresión que está acá. ¿Sí? Entonces lo primero que notar es decir, esto tiene dos partes, ¿cierto? Esto lo voy a escribir solo para efectos de cómo explicarlo, ¿cierto? Esto tiene una parte que sería la parte electrostática más una parte eléctrica y una parte magnética. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto es la parte eléctrica, esta sería la fuerza eléctrica y esta sería la fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, esto es lo que uno tenía como que
hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora nosotros conocíamos esa cuestión, fue nuestra definición de campo eléctrico, que se definía a partir de la ley de Coulomb, ¿cierto? De ahí empezamos a desarrollar todas estas expresiones. Entonces, esto sería lo que ya conocíamos de toda la vida. La parte novedosa ahora es que nos dice además qué pasa si hay un campo magnético, así es como se comporta la fuerza. Me dice, eh, fíjense una cuestión importante entre la diferencia entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Esta se llama fuerza electromagnética, por supuesto, ¿sí? Pero la parte eléctrica, solo por el hecho de una partícula de tener carga, ya siento una fuerza, porque aquí depende solo de la magnitud y del signo, obviamente, aquí está como el signo incorporado porque es una cantidad vectorial, pero depende de la magnitud y el signo de la carga Q. Mientras que esta, bueno, también está la carga Q, pero además depende de la velocidad en la parte magnética. Eso es clave. ¿En qué sentido? En que si es que esta fuerza básicamente para una carga Q siempre existe, mientras que esta parte de acá depende de la velocidad. ¿Sí? Entonces esa es una gran diferencia en este caso de la fuerza magnética. Depende para dónde se está moviendo la carga, depende de para dónde va a ir la fuerza, mientras que esta depende solo de la dirección del campo eléctrico, esta depende, además de la dirección del campo magnético, depende de la dirección de la velocidad. Y como nosotros además, por otro lado, sabemos las propiedades del producto cruz, que nos dice la propiedad del producto cruz, el resultado de hacer ese producto cruz es un nuevo vector, que el vector resultante de hacer ese producto cruz es un vector que es perpendicular tal campo, es perpendicular al campo eléctrico de la velocidad y el perpendicular al campo magnético. Sí, es perpendicular a ambos vectores. Estos dos vectores forman un plano y entonces el resultante de ese producto cruz es perpendicular a ese plano formado por B y B. ¿Sí? Así que esa es como una gran diferencia en esto. Las partículas deben tener velocidad para sentir la fuerza magnética. Y esto va a ser un resultado como que clave después también para efectos de entender qué es lo que pasa con los circuitos, porque nosotros ya sabemos, los circuitos corresponden a ciertos estos caminos donde pasan carga que se está moviendo, ¿cierto?, alrededor de este circuito, y por lo tanto, el hecho que tenga esta carga moviéndome me genera un campo magnético, pero además el campo magnético generado, eso cuando veamos el tema de inducción, el campo magnético generado por esta carga va a tener un efecto sobre las mismas cargas que se están moviendo. ¿Sí? Y eso es lo que se llama esencialmente autoinducción. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver, ya falta un buen resto todavía, eso sí, para que veamos el tema de inducción. Pero es una propiedad bien bonita. Otra cosa que es importante acerca de esto es que fueron uno de los resultados claves con los que uno puede trabajar también, si uno le gusta el tema un poco más, ni siquiera es más teórico, sino que tiene hasta cuestiones prácticas, de relatividad. Este es un resultado bien bonito que fue una de las cosas que llevó a pensar a Einstein también que había que cambiar un poco la teoría existente, que era la teoría de Galileo y de Newton. Sí, tiene que ver con que se dio cuenta de que aquí en realidad mucha gente, no fue solo Einstein, que dijo, al principio fue Maxwell que dijo que mirando esta cuestión se le ocurrió definir el famoso campo electromagnético y ya no entenderlos como por separado, como un campo eléctrico que vive y se desconecta del campo magnético, sino que son relaciones como esta las que llevaron a pensar después a un montón de científicos, pero que fue Maxwell quien zanjó un poco toda la historia y lo hizo su obra maestra de escribir esto como un gran campo electromagnético. Y esto también tiene que ver con relatividad, decía, porque la gente, o sea, no la gente dice, uno puede mostrar de que esto es invariante bajo ciertas transformaciones, está bien conectado con el tema de relatividad, la velocidad de la luz y todas esas cosas. Así que no me voy a ir para no marearlos con eso, pero es una relación súper, súper importante esto. Uno puede ser, ahora que tiene esta expresión de acá, puede estudiar un montón de fenómenos o de situaciones distintas, ¿no es cierto? Nosotros ya nos habíamos preguntado de alguna forma, hasta en el curso de Física 2, de cómo se comportan las cargas en presencia de campo eléctrico. Y uno esencialmente resuelve la ley de Newton, ¿cierto? Ahora puedo hacer esto mismo y decir igual a m por a, pero de donde ahora lo clave va a ser cuál es el rol que juega este otro término en esta ecuación completa. ¿Sí? Entonces, si quieren, pueden echar una mirada, prefiero no hacerlo, pero ¿qué pasa cuando tengo una situación como la siguiente que, no sé, quizás le pida a Miguel que lo haga así como con detalle, pero
Dime que quería. Tengo el mono por acá hecho que no ha vuelto para no improvisar con el mono. ¿Dónde tengo el mono? Un segundo. El mono por acá. No sé por dónde dejé el mono. No, no tengo el mono aquí. Lo tengo en otro lado. Ya, filo. Pero ¿qué es lo que hace una partícula, por ejemplo, que se mueve en un campo magnético constante? ¿Sí? Entonces, uno puede demostrar que si es que tengo un campo magnético constante, por ejemplo, tengo un plano y tengo un campo magnético que entra en el plano, por ejemplo, un B sub 0 según K unitario, entonces, ¿cuál es la trayectoria que seguiría una partícula que se mueve en un campo magnético? Uno puede demostrar, si quieren, intentan o búsquenlo, porque ese es un problema así como muy emblemático que está hecho en un montón de lados, así que yo creo que hasta Wikipedia tiene ese resultado que es, uno puede demostrar de que las partículas siguen una, ¿cómo se llama esto? Hélice, ¿sí? Que básicamente siguen trayectorias circulares y con una velocidad constante en esta otra dirección. Uno puede demostrar eso y trabajar fácilmente, simplemente resolviendo las ecuaciones de Newton, en este caso, si es que tengo un campo magnético constante, ¿sí? Me echo este término, digo, me olvido por ahora del campo eléctrico y resuelvo las ecuaciones y puedo demostrar de que la solución es una hélice y que uno puede encontrar la velocidad de rotación y hartas cosas. Así que quizás le pidas a Miguel a lo mejor que haga ese problema como para, creo que de verdad esto es como cultura general. Obviamente es una situación algo ficticia o ni siquiera tanto, porque hay hartas situaciones en la práctica donde uno tiene campos magnéticos constantes, ahora que lo pienso. ¿Sí? Así que esto lo voy a dejar por acá, no voy a hacer ningún problema yo de esto, pero es para que lo conozcan y como digo, a lo mejor le pido a Miguel que haga ese problema. Otra cosa que quería ver hoy día y que es como en esta especie de picoteo, antes de centrarme en esta ley que vamos a ver, la ley de Ampère hoy día, que es una de las leyes también de Maxwell, es lo que pasa con solenoides. De hecho, quizás les puedo mostrar esto directamente. Esperen un segundo y así. Espérenme, no. Denme un segundo. Ya, les voy a mostrar esto directamente mejor. Está más bonito hecho el mono. Es lo siguiente. Eh, eh, esto es algo que existe harto en la práctica, se ocupa harto en la ingeniería y consiste en lo siguiente, vamos a estudiar o acá les voy a contar el resultado, se los voy a contar nomás porque la demostración la tengo hecha acá en mi cuaderno, es como una página y media de pura integrales que no sé si es que aporta tanto mostrarles esas integrales. Sí, entonces, ¿qué es lo que se entiende por un solenoide? Esencialmente es este arreglo o tengo un circuito por el cual pasa una corriente I y este circuito que viene así como desde infinito o de muy lejos, empiezo a hacer un enrollado como el que está acá. ¿Sí? Entonces, haciendo eso, espérame, no sé por qué lo borré, haciendo eso, uno tiene lo siguiente, entonces, como dije, tengo una corriente I que entra por algún lado, ¿cierto? Y después circula muchas veces por ahí y la idea es que estoy pensando en que tiene muchas vueltas y que en general también es largo y después sale la corriente. ¿Sí? Uno puede demostrar que el campo magnético, debido a esto, nosotros ya sabemos, ¿cierto? Por Biot-Savart, bueno, no he visto la ley de Ampère, pero uno puede demostrar, usando simplemente los argumentos que ya tenemos, es que estas cargas de movimiento generan campos magnéticos, ¿cierto? Entonces uno puede demostrar de que el campo magnético al interior, esto es lo importante, al interior de este objeto llamado solenoide está dado por esta expresión que está acá. ¿Sí? Aquí voy a escribirlo mejor porque sí. Sí, está dado por esta expresión que está acá. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Entonces, para entender esto,
Yo dije que I iba a ser la corriente por la que pasa por el solenoide. Entonces me dice, mientras más grande es la corriente, más intenso es el campo magnético. De hecho, uno de los resultados que salía de Biot-Savart, ¿cierto? Cuando lo hicimos para circuito, el campo magnético es proporcional a la corriente. Así que eso no hay ninguna novedad. ¿Qué más me dice esto? Tengo esta permeabilidad del espacio, ¿cierto? Que estamos pensando si es que aquí hay vacío, entonces, bueno, es la permeabilidad del vacío solamente. ¿Qué más me dice esto? Fíjense que acá es la única dependencia como que, o la más importante que quiero destacar ahora, tiene que ver con este término que está acá, que es un factor puramente geométrico. N acá corresponde al número de vueltas que tiene este solenoide, cuántas vueltas en el enrollado que le hice, y el largo total que tiene. Bueno, aquí está, dice L minúscula, perdón, quizás para ser consistente con la notación, le voy a poner ahí. Ese L mayúscula es el largo que tiene esta parte del solenoide. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esta cuestión? Me dice, mientras más vueltas tengo, en verdad, si pasa a igual corriente, mientras más vueltas tengo, más intenso es el campo magnético. Y es como tener una especie de como corriente efectiva. Con eso tiene que ver un poco esto, que es como que tengo que tantas veces, mientras más enrollados tengo como, piénselo así, con las manos, es como que tú dices más electrones circulando por acá porque le di muchas vueltas. Están circulando, circulando. Y si tuviese poquito, obviamente es como que la corriente efectiva en esta zona sería menor. Por eso, así es como que uno lo puede entender. ¿Sí? Y dice, mientras más grande es el solenoide, mientras más largo, manteniendo estas otras cosas constantes, entonces el campo magnético es más débil. Y es como que estirar esta cuestión. ¿Sí? Al estirarlo, es como que, al final como que tuviese menos vueltas. Si piensen en este número, es como que si fuese un número de vueltas por unidad de largo. ¿Sí? Como por metro, ¿sí? Tantas vueltas por metro. Entonces, depende de ese factor, de esa razón. ¿Sí? Ojo que estos resultados, aquí hay ciertas aproximaciones de todas formas. El resultado que uno ocupa muchas veces, y eso por eso es que se lo estoy mostrando y para que lo guarden ahí como que en su cajón de resultados y está en el formulario. No estoy seguro si lo incluye en el formulario. Creo que no. Son válidos en general, como les mencioné hace un rato, cuando, como todo buen solenoide, no estoy pensando en 2 o 3 vueltas, estoy pensando en muchas vueltas. Así que por eso es que dice esto, n es mucho mayor que 1, y por otro lado, estoy pensando también en que el largo de esta cuestión dije, es muy largo comparado con qué, en física o en estas cosas uno no es matemática, no son números absolutos, ni dice muy largo, pero comparado con qué, él es grande, pero lo tengo que comparar con la otra longitud relevante acá en este caso, que es con él, uno está asociado al radio o al diámetro del solenoide, ¿sí? Así que es bien largo comparado con este ancho típico que tendría, o el radio, como quieran, pero es mucho más grande, ¿sí? Así que ese es un resultado bien importante. Y otra cosa a destacar, aquí la aproximación, dada estas suposiciones, estoy diciendo, el campo magnético al interior. Aquí, ojo, que no sé si alguien ha hecho la observación hasta ahora. Este término es constante, constante, constante. Estoy diciendo que al interior de esto, el campo es una constante. Eso es lo primero. Y fíjense que también si uno se da cuenta, mirando en azul, claramente en este monito, están las líneas de campo. Yo, como les mencioné hace un montón de clases atrás, cuando estábamos viendo las líneas de campo para campos eléctricos, la separación entre las líneas de campo tiene que ver con la intensidad del campo. Si están todas las líneas igual de separadas, quiere decir que el campo es constante. Mientras más separadas por otro lado, quiere decir que el campo es bien chiquitito. Entonces, aquí están bien juntas porque el campo es mucho más intenso en esta zona que está acá que comparado con la zona que está por acá arribita. Y además, fíjense que la separación es constante en todo ahí. Entonces, puedo asegurar a partir del mono y a partir del resultado que les estoy comentando, que el campo magnético es constante al interior. Esto es como el análogo, si ustedes quieren, de cuando nosotros teníamos el caso de placas paralelas. Yo decía, este es más Q y este está a menos Q, entonces el campo eléctrico era así, ¿cierto?
suponiendo que las placas eran suficientemente largas, ¿cierto? Todas esas cosas como idealizando el problema de las placas paralelas, entonces tenía campo eléctrico constante. Este es como, si ustedes quieren, el análogo magnético de esa situación. Es decir, tengo un enrollado muy denso, y en ese caso, debido a todas estas propiedades que ya les mencioné, el campo magnético es constante al interior. ¿Qué pasa afuera? La verdad es que afuera, en la vida real, en realidad es como esto, ¿cierto? Pero uno, la mayoría de las veces, y uno lo puede ver del mono acá, dice, fuera del solenoide, el campo magnético es cero. En esta zona, uno dice el campo magnético es cero acá y acá, ¿sí? Y de aquí del mono también se puede cachar un poco, po. ¿Por qué? Porque aquí no hay líneas de campo. Por eso en toda esta zona no hay línea de campo, ¿sí? Porque en esta zona de acá, sí, o sea, existe, pero es muy, muy chiquitito. Mientras más largo sea esto, más voy a notar la diferencia entre la zona de afuera y la zona de adentro, ¿sí? Porque recuerden, o sea, no lo había dicho esa propiedad, pero se las comento ahora. Una de las propiedades de las líneas de campo tiene que ver con algo que voy a ver ahora, ahora en un ratito. Una de las propiedades de la línea de campo magnético es que las líneas de campo magnético siempre son cerradas. Siempre son cerradas. No puedo tener campos magnéticos que son, las líneas de campo no pueden ser abiertas, como en el caso del campo eléctrico. En el caso del campo eléctrico yo siempre dibujaba cosas así, ¿cierto? Decía, ese es el campo. Y como que podían venir de menos infinito e irse, ¿cierto? No había ningún problema. En caso de campo magnético, eso no puede ser así, son siempre cerradas. El punto entonces uno dice, pero profe, estas parecen ser abiertas. Efectivamente, parecen ser abiertas. Lo que pasa es que son muy abiertas, son como que se cierran así como, pero muy por acá. Se cierran así en el infinito, ¿sí? Pero son siempre cerradas. Y eso hace, son tan como, el cierre está tan lejos, si uno lo piensa así, está tan lejos por allá, así, que al final toda esta zona que está aquí me queda sin líneas de campo. Eso es. Y como no hay líneas de campo, en las zonas donde no dibujo ninguna línea de campo, quiere decir que el campo magnético es cero. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, lo del solenoide o no? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Ya, qué bueno. Entonces, por eso les decía recién, en el caso, era de la otra, en esta cuestión que estaba acá. Y les decía recién, el campo a veces como que les dije, no es tan realista, pero la verdad es que sí es realista tener campos magnéticos constantes. Cómo uno fabrica en la práctica campos magnéticos constantes con esto. Muchas veces lo que quiero hacer es en una zona en el espacio tener un campo magnético constante. Hay situaciones de la ingeniería en que quiero tener campo magnético constante, ¿sí? Eh, ¿Cómo se logra eso? Se logra con un solenoide. ¿Sí? Entonces la gente lo que hace, efectivamente, si yo quiero hacer un experimento, tener un fenómeno cualquiera, donde yo quiero tener un campo magnético constante, por ejemplo acá, por decirle acá, quiero hacer un experimento, quiero ver cómo se comportan las cargas, lo que quieran, en esta zona de campo magnético constante, ¿qué es lo que hace la gente en la práctica? Lo que hace la gente en la práctica es esto, pues, tira un cable por acá, tira un cable por acá y empieza a enrollar así por fuera la cuestión, y después entonces digo, en toda esta zona aquí interior, entonces me quedó un campo magnético constante, ¿sí? O en una excelente aproximación el campo magnético es constante, ¿sí? Así que eso no es tan raro, tener campo magnético constante. Otro comentario respecto a esto tiene que ver con lo siguiente. Fíjense que acá en este monito que puse está más o menos al tiro esto de este norte y este sur. Esto esencialmente se comporta para muchos efectos como si fuese un imán, justamente porque el campo magnético es constante y aquí lo puse explícitamente. Esto es un vector, así que estoy diciendo para dónde va. ¿En qué sentido va? Aquí le puse según más casi es que defino el K de esta forma. Y ojo, tiene que ver con el sentido de la corriente, pero más que con el sentido de la corriente, tiene que ver con el sentido del enrollado. Para este enrollado, el campo, cada línea, fíjense que está así. Entonces, este es el sentido de la corriente. Y ustedes, por la regla de la mano derecha, por el problema que hicieron con Miguel y un poco conmigo también,
uno sabe que el campo magnético generado por cada uno de estos circuitos como chiquititos, si yo los pudiese como encerrar, obviamente uno sabe que no son cerrados, pero es como si fuesen cerrados. Es como si yo tuviese muchos circuitos así, todos pegaditos, ¿sí? Por los que pasa la misma corriente. Entonces, en este circuito uno dice, dado el sentido del enrollado, entonces es como si es que los electrones circularan en un circuito cerrado en esta dirección, ¿cierto? Entonces, por la regla de mano derecha, digo, el generado por este va para allá, ¿cierto? Y por eso es que va según más K, ¿sí? Entonces, si es que el enrollado hubiese sido en la otra dirección, si es que yo parto por acá y empiezo a hacer así, en la otra dirección, entonces ahí uno se da cuenta que va según menos K. ¿Se dan cuenta? No tiene tanto que ver con la dirección de la corriente, sino que más bien con el sentido del enrollado. Así que eso es una cosa importante también a notar. Y por último, dado que el campo magnético es constante, entonces lo interpreto como un imán. Digo, un imán efectivamente, como uno lo ha visto toda la vida, uno dice, ah, aquí está el norte, acá está el sur, el campo magnético generado por este imán es constante o más o menos constante en cierta zona, ¿cierto? Y por eso es que uno puede definir como un norte y un sur, ¿sí? Paula pregunta si el radio fuera diferente, el campo ya no podría ser constante. Efectivamente, fíjate que acá no está el radio metido, porque está hecha la suposición de que el radio es chiquitito, pero es chiquitito comparado con algo. Es chiquitito comparado con el largo del solenoide. Así que si, para que este resultado sea válido, se tiene que siempre cumplir este par de condiciones. ¿Sí? Así que si es que más que si el radio fuera diferente o no, es en el rango que estoy comparando el L con R. Si cambio el radio a lo mejor al doble, pero sigo estando en este rango, porque a lo mejor aumenté el radio al doble, pero el largo era tan largo, de que sigo estando en este régimen. Entonces, en ese caso, con gran certeza podría decir el campo magnético es constante al interior. ¿Sí? Entonces, el problema es si es que ya no es tan, si es que estos se empiezan a comparar, si es que L, como uno lo hace, es comparable con R, entonces ahí estoy jodido. ¿Por qué? Porque el campo magnético ahora ya no tiene esta forma y no es que no lo pueda calcular, sino que ya no puede hacer esa serie de aproximaciones y ya deja de ser constante acá al interior. ¿Sí? Así que déjenme a ver si es que rápidamente puedo hacer una cuestión. Denme 30 segundos y a ver si les puedo mostrar algo que nos ayude a visualizar esta cuestión. Profe, Sí, ¿una diga. bobina? ¿Cómo? ¿Es distinto a una bobina? No, esto es, de hecho, efectivamente. Ah, mira, aquí lo encontré. Esto es una bobina. Pero no sé por qué le puse solenoide. Es que como que otro de los nombres así que tiene. También del computadora, ¿no? Mire, esta página la encuentro súper bonita, que es también de ahora, ¿cierto? Que es una página que tiene un montón de applets, no sé si sabe lo que es un applet, pero son cuestiones hechas en Java que funcionan, aquí dice Java Applet, creo que todos los applets se hacen en Java, creo, que es para visualizar ciertas cuestiones vía web. Entonces, aquí uno escoge, fíjense que hay una cachada de ejemplos distintos, aquí dice un campo uniforme distinta, ahí pueden jugar con esto si quieren como ver a visualizar. Como yo les dije, hay otros programas como súper profesionales como Comsol, que uno puede hacer esto como en serio y se ocupan en la industria de la ingeniería que ustedes si quieren pueden aprender o preguntarme también si quieren, aunque yo no soy experto. Entonces aquí puedo escoger distintas configuraciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si tengo, no sé, aquí dice, me muestra dos circuitos y puedo ver qué quiero que me visualice? Por ejemplo, que me visualice, aquí dice, display, las líneas de campo. Entonces, me va a mostrar aquí las líneas de campo y lo puedo además rotar y ver qué es lo que está haciendo. Y de hecho, puedo poner y que me dibuje más líneas de campo si quiero aumentar la densidad, por ejemplo, y puedo ver la estructura que tiene en ese caso. Entonces, si quiero ver otras cosas, por ejemplo,
aquí no sé qué es lo que me mostrará. ¿Qué es lo que hace? Si yo pusiera partículas acá, entonces, ¿cuál sería la velocidad o el campo de velocidades que tendrían esas partículas? Entonces, así es como se ve. Entonces, aquí hay aquí hay un solo loop de corriente, y aquí uno puede ver que esto es bien bonito, esta estructura del campo, cuando tengo este loop de corriente. Voy a abrir console por mientras, porque creo que igual yo tenía algo hecho en console. No me acuerdo bien si es que las simulaciones que alguna vez hice. ¿Dónde tengo console? Ahí está, ya, entonces aquí pueden ver distintas cosas que aquí está, por ejemplo, cómo se verían con flechita el campo magnético en ese caso. Y aquí entonces volviendo a lo que les quería mostrar, ¿qué pasa con el solenoide? Entonces, no sé si es que es la mejor visualización de esta. Aquí fíjense que uno puede jugar con el número de giros que tiene. Si es que hago con muy pocos giros, a ver, si es que ya, ahí está, las líneas de campo. Fíjense, así es como se ven las líneas de campo, obviamente en este caso magnético, para el solenoide. Entonces, si es que aquí puedo cambiar con la altura, fíjense qué es lo que pasa con la altura. Manteniendo ciertas constantes, fíjense. Si yo achico la altura se refiere al largo en este caso. Manteniendo todas las otras cosas constantes, fíjense que aquí se ve súper bien. Pero si es que empiezo a aumentar esta cuestión, empiezan a verse cosas raras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final es como que la densidad de líneas la estoy bajando al final. Cambio una, bajo la otra, y entonces empiezo a ver estas estructuras raras, ya deja de ser constante al interior. Entonces, aquí puedo ir jugando, fíjense que aquí puedo ver al tiro qué es lo que me está haciendo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ahí está, estoy en el buen régimen donde veo que es constante y puedo jugar con estas cosas. Y como les dije hace un rato, todas estas líneas que aquí se ven blancas o verdes después, el color intuyo que tiene que ver con la intensidad del campo, son todas líneas cerradas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿No? Son todas líneas cerradas. Todas se cierran sobre sí mismas. ¿Sí? Aquí no sé. Ven, aquí puedo hacer un corte. Aquí lo puedo ver súper bien. ¿Sí? Puedo ver un corte y puedo jugar con los parámetros de altura. ¿Se dan cuenta? Ahí ya empiezan a ver estas cosas raras. Ahí ya deja de ser cero afuera. ¿Sí? Entonces, aquí hay distintas cosas si quieren jugar. Aquí está, no sé, me imagino que hay un dipolo, no sé. No sé qué son estas otras cosas, hace rato que no me metía. Aquí lo puse. Sí, ¿qué pasa si es que este es como una herradura? Eso quiere decir eso. Es un imán con forma de herradura. ¿Cómo se ven los campos cuando tengo eso? No sé, dipol. Hay distintas cosas que ustedes con las que pueden jugar, así que los invito a meterse. Si quieren, les voy a compartir el link. Además, yo me metí en esta parte de magnética, pero déjenme irme para atrás. Les voy a compartir esto que está acá. Para que quieran, si quieren jugar con esto, lo voy a compartir por el chat. Ahí está. Lo encuentro yo bien bonito. Yo me metí recién, estaba en la parte de magnética. Aquí está. Yo estaba, aquí está. Electrostático, electrostático, y aquí está esta parte magnética. Ahí estaba yo recién, pero si quieren jugar con estas cosas electrostáticas, entonces se meten por ahí y aquí es lo mismo. ¿Ven? Hay cosas bien bonitas que no sé, quizás el primero era más simple. Es que hace rato que yo no me metí a esto. Hay unas que han cambiado. Dipolo, se dan cuenta, son bien bonitas con las que pueden, ahí está, demuestra qué quieren, el campo eléctrico, el vector polarización, el vector desplazamiento, están todas hechas estas cosas así como, ¿ven? No sé qué hace esto, ¿eh? Pero para que jueguen, eh, creo que es bien bonito. Ya.
Entonces, ya les mostré eso aparte, así que lo que quiero mostrar ahora es lo siguiente. Ya, entonces, aquí nuevamente he decidido hacerlo un poquito más simple que en otras oportunidades, entonces voy a tratar de resumir un poco. Entonces, habíamos visto que el campo magnético B se podía escribir así, ¿cierto? No sub 0 partido por 4pi por esta integral fea. ¿Cierto? Una integral de volumen, donde nos decía que cómo depende de este campo densidad de corriente. ¿Sí? Y uno, aquí voy a meter un gol, como se dice. Entonces, se puede demostrar que esto es lo que les voy a evitar, no sé si es la lata o no, dependiendo cómo lo miren, pero se puede demostrar que el campo magnético, otra forma de escribir esto es simplemente ocupar propiedades del cálculo vectorial. Por eso es que no sé si a veces aporta tanto. Al que quiera, si quiere me lo pide, pero se puede demostrar de que eso se puede escribir de la siguiente forma. Como entonces, se puede demostrar de que esta expresión se puede escribir también de esa forma. ¿Cuál es la ventaja que tiene escribirlo de esta forma? Es que, fíjense que acá, esto, ¿qué me está diciendo esta cuestión? Esta expresión me dice, ya tengo ese término constante, que es lo que tenía antes, pero ahora tengo, me dice, es una constante por el rotor de algo que está acá. ¿Sí? O sea, en otras palabras, me está diciendo, o sea, más que en otras palabras, me está diciendo explícitamente el campo B proviene de un rotor. ¿Sí? Y otra de las cosas que me está diciendo es lo siguiente, que eso implica directamente que si es que proviene de un rotor, me dice que entonces la divergencia del campo magnético es exactamente cero. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que, como, ¿de dónde sale eso? Sale de esta propiedad que está acá. Si yo le calculo la divergencia al rotor de cualquier vector, de un vector, no sé, C, entonces eso siempre es cero. La divergencia de un rotor es una propiedad del cálculo, es cero siempre, si es que el campo es como bien comportado, continuo, todas esas cosas. ¿Sí? Tiene razón, no he cachado lo que me está diciendo. Ahí había un 3 y la gracia es que acá no hay un 3. ¿Sí? Eso, muchas gracias por la observación. Aquí efectivamente va con ese 3. ¿Sí? Pero cuando yo lo escribo de esta forma con el rotor, ya ahí no tiene el 3. ¿Sí? Es directamente el modo. Así que esto, ahora sí están ambas correctas. ¿Sí? Entonces, esta es una propiedad súper, súper mega importante. ¿Por qué? Porque es la que me dice ahora matemáticamente, esto tiene que ver con lo siguiente, que no, yo les se los dije en la primera clase de magnetismo. Esto quiere decir que no existen los monopolos magnéticos. Sí, entonces uno dice, ¿de dónde sale esa cuestión? Tiene que ver con esto, aunque esto, si uno lo compara, comparemos con lo que teníamos en electrostática. En electrostática,
cuando salían como las cargas puntuales. La ecuación que no tenía que ver con las cargas puntuales era esta que está acá, pues, ¿no? Era divergencia de E, esencialmente la ley de Gauss, ¿cierto? Es ρ partido por epsilon, ¿cierto? Esa era la ecuación que nos relacionaba a los monopolos eléctricos, que uno simplemente le llama cargas, con la presencia de campos, ¿cierto? Entonces, aquí uno dice, sí, pues efectivamente, en electrostática, en los fenómenos eléctricos, existen las cargas individuales y están descritas por esta cantidad ρ. Y por eso es que así es como se relacionan. Mientras que en el caso de magnetismo, esto siempre es cero. ¿Sí? Esto siempre es cero. Y otra forma, una de las propiedades que se deriva de esto, que ya es mucho más matemática, esto está ligado íntimamente a que las líneas de campo magnético siempre son cerradas. ¿Sí? Así que esta es como una demostración matemática, de aquí se deriva de que las líneas de campo magnético son siempre cerradas. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? Ya, entonces, miren, a esta ecuación estrella, esta ecuación le voy a poner una ecuación estrellita, ¿ya? Entonces, esto es primero, ya encontramos una ecuación que no teníamos, porque habíamos trabajado hasta ahora solo con Biot-Savart, ¿cierto? Cómo se relaciona el movimiento de carga o corrientes con campo magnético. Estábamos tranquilos hasta ahí. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a encontrar ecuaciones para el campo magnético. Lo mismo que hicimos cuando nosotros encontramos ley de Poisson, ecuación de Poisson, ecuación de Laplace, ley de Gauss, que eran ecuaciones que me servían para encontrar campos eléctricos. Ahora queremos hacer lo mismo, pero ecuaciones para encontrar campo magnético. Entonces, la primera es esta que está acá. Ya sabemos, ahora esto es una propiedad directa del cálculo, y de esta que se extrae de acá, es que, o sea, que se extrae de esta de acá, que viene de un rotor, que el campo magnético proviene de un... que la divergencia del campo magnético es cero. ¿Sí? Ya. Entonces, además, esa ecuación, la ecuación estrella que escribí hace un rato, me implica ¿qué cosa? Que el campo magnético se puede escribir del vector potencial que vamos a definir y vamos a llamar A. ¿Sí? O vector potencial magnético. ¿Cómo es esto? El vector, o sea, el campo magnético A, el campo potencial magnético A se define como mu sub 0 partido por 4pi por la integral de J R' por dB' más de tal forma que ahora el campo magnético B sea igual al rotor de A. ¿Qué estoy haciendo ahora? Y aquí, déjenme terminar de escribir esta parte. Yo acabo, no lo hice, pero acabo de, digamos, de demostrar de que el campo magnético se puede escribir de esta forma. Entonces me dice, este campo magnético es el rotor, ¿cierto? De todo esto que está acá. ¿Sí? De hecho, puedo meter esta constante para acá y puedo decir, es el rotor de algo. ¿Qué es ese algo? Es esto que yo definí
de como el vector potencial vectorial A, ¿sí? Entonces, de tal manera que ahora si yo reemplazo este A completo, lo reemplazo en esta ecuación que tenía acá, entonces recupero esto que está ahí, ¿sí? O sea, el campo magnético lo puedo escribir siempre como el rotor de este campo que está acá, ¿sí? Ojo que con lo siguiente, esto es de alguna forma, si ustedes quieren, como el análogo, lo voy a escribir aquí como entre paréntesis, como esto sería como el análogo magnético, de decir, que el campo eléctrico es menos el gradiente de phi, ¿cierto? Y entonces decir lo siguiente. Nosotros cuando estábamos trabajando con electrostática, definimos este potencial escalar phi, de manera que ahora el campo eléctrico se calculaba mediante esta expresión. O sea, si conozco el potencial phi, conocía E, ¿cierto? Y después, de hecho, por eso después nosotros encontramos la ecuación de Laplace, ecuación de Poisson, ¿cierto? Donde que si nosotros la resolvíamos, encontrábamos el potencial escalar, y si de encontrar el potencial escalar, después usando esta ecuación, encontraba el campo eléctrico, ¿cierto? Acá es de alguna forma análogo, ¿sí? ¿En qué sentido? En que yo ahora pasé de tratar de encontrar el campo magnético, digo lo siguiente, la verdad es que si yo me las arreglo para encontrar este campo A, entonces después mediante esta otra expresión, encuentro el campo magnético. ¿Sí? Y por eso A sería como el análogo de este phi que conocíamos nosotros antes, del potencial escalar. Si quiere le pongo B para ponerle, que se entienda que era el voltaje, ¿cierto? Entonces sería como el equivalente de alguna forma. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, o no? Entonces, una de las ventajas de esto es que es algo más fácil calcular esta integral que está acá, que la integral que teníamos antes. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tenía un producto cruz. ¿Sí? Entonces tengo un producto cruz y entonces era como más trabajoso, era como que podía ser más complicado trabajar con esto que ahora trabajar de esta forma que está acá. ¿Sí? Tengo un último comentario respecto a esta expresión que está acá. Entonces, esta se llama potencial vectorial y que va a salir toda su, como que ahora va a quedar como que medio en el aire esto, pero va a salir como todo su potencial cuando uno quiera entender mecanismos, o sea, procesos como de ondas. Cuando yo quiero estudiar ondas, aquí la ecuación que nos va a salir mucho más fácil o algo más fácil cuando trabajemos con los potenciales, ya sea el potencial B, el potencial B o el potencial escalar, ¿cierto? Y con este potencial vectorial. Entonces, el potencial vectorial va a ser para magnetismo, el potencial escalar va a ser para electricidad, ¿sí? O la parte eléctrica, ¿sí? El comentario que quería hacer tiene que ver con esta función escalar arbitraria que metí acá, y tiene que ver con que dice, ¿de dónde sacó? ¿Por qué pone esta cuestión que está acá? Tiene que ver con lo siguiente. Fíjense que no puse una función phi cualquiera. O sea, sí, efectivamente, esta función sí es una función cualquiera, pero lo puse, el término que agregué acá es el gradiente de una función cualquiera. ¿Y de qué me sirve agregarlo como forma de gradiente? De la siguiente forma, que cuando yo le aplique esto, el rotor a esta cuestión, o sea, calcule el rotor de A va a ser el rotor de toda esta cuestión, ¿cierto? ¿Cuánto es el rotor de un gradiente? ¿Alguien se acuerda, no? De las propiedades del cálculo. El rotor de un gradiente, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan o no, chiquillo? No recuerdo, profe. El rotor de un gradiente es cero siempre. Siempre el rotor de un gradiente es cero. Así como voy a poner aquí entre paréntesis, el rotor del gradiente de cualquier cosa, C lo voy a poner aquí, siempre es cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia? De que cuando yo calcule entonces el rotor de esta cuestión, el rotor de esto me va a dar cero. De manera que al final el campo magnético va a estar simplemente determinado por esta parte de acá. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿pero para qué está poniendo esto? Bueno, esto que está acá, va a salir, o sea, lo que estoy diciendo es de otra forma. Agregar o no esto
no me afecta en lo absoluto a el campo magnético B. ¿Sí? El campo magnético, ¿cuál de estos dos es el campo físico? El estrictamente el físico, el que tiene el significado físico directo, es el campo B. El campo A pareciera ser hasta ahora, o sea, es de alguna forma como un artilugio matemático que me sirve para el cálculo solamente. El campo realmente físico es el campo B. El campo A es un campo como que hasta, o sea, es un campo, pero que no es tan físico, en el sentido que me sirve para calcular otras cosas que son las importantes, las que me determinan el movimiento de las cargas, por ejemplo. El campo B es el de verdad. ¿Sí? Entonces, la pregunta salta ahora, dice, así que si yo lo agrego, este término no, como que no me va a afectar al campo magnético debido a esta propiedad que estoy anotando acá. Entonces, ¿para qué lo pongo? Porque nuevamente esta presencia que está acá me sirve para después entender otras cosas de ondas. ¿Sí? Así que por eso es que se define de manera como lo más general posible, que sería de esta forma que está acá. ¿Sí? Si lo defino de esta forma que está acá, se tiene eso. Y entonces me quedaría por determinar entonces qué es lo que ocurre con este potencial sí, si a alguien le interesa esto, sí. El hecho de que esté aquí en esta ecuación, pero no me termine siendo importante, tiene que ver con una cosa que en ciencias, o en física en particular, se llama gauge. Una palabra en inglés que no sabría bien cómo traducirla, la verdad, pero se llama gauge. El famoso gauge, existen distintos gauges de forma que se comporta esta cuestión, lo vamos a ver mucho más adelante, más hacia el final del curso, cuando lleguemos a ondas, va a salir como la relevancia de haber incluido ese término que está aquí. ¿Sí? Es como una parte del formalismo que se ocupa. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, ley de Ampère. Esto es muy famoso y con esto vamos a terminar. ¿Sí? Y el video que les voy a hacer van a ser ejercicios con ley de Ampère, que vamos a ver ahí donde va a salir como la utilidad toda de la ley de Ampère. La ley de Ampère, van a ver, sale, o sea, no voy a hacer la demostración nuevamente para evitarle bombardearlo con tantas cosas, pero es lo siguiente. Entonces, usando que el campo magnético se podía escribir, como dije, de esta forma, que si yo le calculo el rotor a eso y después trabajo un poco con argumentos como del cálculo, y usando que en magnetostática se tiene, bueno, no es que en magnetostática se tenga esto siempre se tiene, pero en magnetostática lo que se tiene es que esto se hace cero y por lo tanto se tiene que esa igualdad se sostiene. Entonces, eso es lo que habíamos visto en una clase, ¿cierto? Cuando vimos este tiempo de relajación, ¿cierto? Que era como día a las menos no sé cuánto, se tiene. ¿Qué cosa se tiene? Y esta es la famosa y maravillosa ley de Ampère. Se tiene que esa es la famosa ley de Ampère en su formato diferencial. Este en su formato diferencial. Y vamos a ver, y con eso vamos a terminar. ¿Qué pasa con la forma integral? ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Este es como, si uno lo piensa, es como el análogo de ley de Gauss. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros partíamos de que el campo eléctrico era 1 partido por 4 pi epsilon 0 por la integral de ρ por r', ¿cierto? Por r menos r' partido por toda esta cuestión, r menos r' al cubo dv, ¿cierto? Prima,
Entonces, sí que cuando nosotros hicimos todas estas transformaciones, encontramos, después de muchos cálculos, encontramos que la divergencia era igual a ρ partido por epsilon, ¿cierto? Y encontramos una ecuación, la ley de Gauss en su forma diferencial. Esto, en ese sentido, es análogo. Es que a partir de la relación entre fuentes de campo magnético, ¿cierto? Recuerden, ρ es la fuente del campo eléctrico. O sea, densidades de carga son fuentes de campo eléctrico. Densidades de corriente son fuentes de campo magnético. Entonces, lo que estamos haciendo es, a partir de esta relación, si uno trabaja y hace un poco de enjuague con las relaciones, encontramos a que en magnetostática, al menos, se tiene esta relación que está acá. Si cuando yo me olvido de la dependencia temporal de estas cosas, recupero esta ecuación que está aquí, ¿sí? Entonces ahora uno puede pensar y dice, cuando nosotros nos complicamos, entonces sí, como recapitula, dice, en electrostática, ¿cuál fue nuestro mayor problema al comienzo? De que las integrales eran asquerosas, ¿cierto? Horribles cuando yo quería calcular campos eléctricos por definición. O sea, a partir de ρ, encontrar el campo eléctrico por integración directa en un cacho muchas veces. A veces la única forma, porque tengo que integrar porque no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero ahí saltó a nuestra ayuda, saltó la ley de Gauss y nos decía, bajo ciertas situaciones de simetría, entonces yo puedo calcular el campo eléctrico usando la ley de Gauss, ¿cierto? Entonces esto va a ser lo mismo. Ya nos hemos dado cuenta por la ley de Biot-Savart que calcular campos magnéticos, por definición, eh, es un cacho. Siempre calcular integrales es feo, ¿cierto? Porque las integrales son pelúas siempre. Entonces, hacer esto no es tan práctico muchas veces. Entonces, cuando tengo simetría, va a salir la ley de Ampère a nuestro rescate. Así es como quiero que lo vean, ¿cierto? Ya, entonces vamos a hacer lo último con esto. Ahora sí que termino, que vamos a ver la versión integral, que nuevamente es como una diapo, versión integral de ley de Ampère. En el video que les voy a hacer, que espero subírselos mañana, les voy a mostrar cómo es que se ocupa esta versión integral de ley de Ampère. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto sale en 3 líneas, chiquillos, así que es bien bonito igual. Consideremos una superficie S la superficie S es abierta, por si acaso. La superficie está abierta, la cual es encerrada por una curva gamma. La curva es la cerrada. Entonces, ¿qué estoy pensando? Supongamos que tengo lo siguiente. Tengo una superficie así y tengo una curva que lo encierra. La curva es la curva gamma y digamos que tengo una superficie así como... Y tengo esa en mi superficie. Entonces, ¿qué me dice la ley de Gauss? Me dice lo siguiente. Entonces voy a ir escribiéndolo aquí en un costadito lo siguiente. ¿Cuánto es el rotor de B? Ya por la ley de Ampère en su forma diferencial, tengo esto que está acá, ¿cierto? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular lo siguiente. ¿Qué pasa si es que integro y después, o sea, integro en la superficie que tengo, ¿cierto? Entonces me va a quedar esto esencialmente el teorema de Stokes, ¿sí? ¿Cuánto es la integral de superficie de un rotor? Entonces me dice, esto es mu sub 0 por la integral de j punto ds, ¿cierto? O sea, lo que hice fue integrar en la superficie que tengo. Esta sería mi superficie, y aquí tengo, como dije, mi curva gamma, y quiero integrar en la superficie. ¿Qué me dice el teorema de Stokes? Entonces, el teorema de Stokes, ¿qué me dice? Que esta integral de superficie, cuando la superficie es abierta, la puedo calcular como una integral de línea sobre esta curva gamma de entonces el campo B punto dl, y eso es igual a ¿qué cosa? A la integral de j punto ds. ¿Cuál es la integral de j punto ds? Si tengo que j es el campo que está atravesando toda esta superficie que está acá, entonces como que lo voy a dibujar. Supongamos que j
ese campo que está acá, entonces J.S, entonces es la corriente que pasa o que está atravesando toda esa superficie. ¿Sí? Es la corriente encerrada por la superficie, o por la curva más que por la superficie, la corriente que está atravesando toda esa superficie. ¿Sí? Entonces, J.ds por definición es corriente, así que me queda mu sub 0 por la corriente, voy a ser explícito aquí, encerrada por esta curva gamma que está acá. Esta es la famosa ley de Ampère, y quizá en su forma más tradicional, ley de Ampère, pero en forma integral. Y este entonces uno lo puede ver así como el análogo de la ley de Gauss, en su forma que era la carga encerrada partido por epsilon, ¿cierto? Entonces es como, de alguna forma es como el análogo, ¿cierto? Aquí cambian, antes era una integral de superficie, ahora es una integral de línea, y donde uno dice, pero aquí tengo una integral de línea sobre la curva gamma. ¿Cuáles son las cosas que tengo que, como que necesito? Bueno, este sería, por ejemplo, el vector que me describe esa curva, sería mi DL. El DL que va aquí va a ser este pequeño elemento de línea que me describe la curva gamma. Esa curva gamma que está acá. ¿Sí? Y J.ds, aquí uno dice, ¿cuál era mi ds? Bueno, este ds que está acá siempre uno sabe ya por la superficie, si es que agarra un pedacito de superficie acá, un parche de superficie, ese elemento de superficie tiene un vector normal asociado. Así que se refiere a J.ds, se refiere a ese vector normal. Así que esto es la ley de Ampère. Entonces, nuevamente, como para recapitular, como les dije el otro día, o sea, hace un rato, la ley de Biot-Savart muchas veces no hay nada que hacer y hay que ocuparla, pero en situaciones de gran simetría, pensando en el análogo que ocupábamos nosotros para la ley de Gauss, va a salir esta situación a nuestro rescate, es decir, esto es lo que si yo conozco la corriente en un sistema, entonces esta ecuación que está acá me va a servir para calcular el campo magnético. Lo mismo que hacíamos antes, si yo conozco cuánto es la carga encerrada por una superficie, entonces me servía para calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces aquí, si yo conozco la corriente encerrada por una curva, o la corriente que atraviesa una superficie, que es lo mismo, me va a servir para calcular el campo magnético. Así que en el video que les voy a subir, sí o sí, espero mañana o el sábado, les voy a subir ejemplos para recuperar la clase que falté la semana pasada, de cómo es que se ocupa la ley de Ampère, que siempre se ocupa, o sea, en su forma tradicional, en su forma integral. ¿Sí? Lo mismo que la ley de Gauss se ocupaba en general en su forma integral, la ley de Ampère también. Y vamos a ver cómo es que se ocupa. ¿Sí? Eso, chiquillos. No sé si hay dudas o no, pero prefiero terminar, o sea, ahora hacer los ejemplos con más calma en el video y ahí terminamos. ¿Sí? Si no hay dudas, entonces lo dejamos hasta acá. A Tomás te dije hoy día, espero avisarte si es que puedo hacer la clase como de, no sé, más que clase, la hora de consulta mañana, y si no, lamentablemente lo tendríamos que dejar para para la semana subsiguiente. Sí, sí, lo siento, sé que estoy atrasado con eso. Sí, lo voy a hacer. No se preocupe. Ya, ya chiquillos, nos vemos, que estén bien. Cuídense, que descansen, Ya, profe, gracias. que se cuiden. Chao, chao.